En este video te mostraré cómo fabricar este crossover de posiciones, pero esta vez para fabricar con disco olímpico, reduciendo así considerablemente la inversión para fabricarlo, pero sin perder su funcionalidad. Además, reduje también las medidas de los PTRs que forman su estructura, así como las placas de las poleas, logrando un ahorro mucho mayor y conservando una buena resistencia. De esta manera es mucho más fácil de fabricar y sobre todo mucho menos costoso que el modelo anterior. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Lupillo Rentería y les doy la bienvenida a su canal. En esta ocasión estoy muy contento por estar por primera vez hablando directo a cámara, y esto es gracias a que ya tengo mi primer setup. Y gracias a él voy a poder estar aquí con ustedes resolviendo algunas dudas que me dejan en comentarios de forma más rápida, más clara. Y también al final de los videos voy a estar haciendo algunos comentarios con respecto al video. Puede ser algo que haya salido mal y cómo evitarlo, o algunos consejos y recomendaciones según el video en el que estemos en ese momento. Quiero aprovechar también para que me acompañen y me apoyen como lo han hecho hasta ahora, cuando les empiece a compartir todos los videos del setup, porque todo lo que hice, todo lo grabé y todo va a estar subiendo en forma de tutoriales. Cada componente tiene su propio video, como lo es el escritorio, que está hecho de madera sólida, que es muy útil y muy resistente, pero sobre todo es muy económico, porque todo lo que nosotros podamos hacer con nuestras propias manos va a ser mucho más económico que si lo compramos de una marca específica. Pero lo más impresionante son los LED, que como pueden ver son direccionables, son totalmente personalizables al gusto de la persona que desee realizar el proyecto. Los paneles acústicos que están en las paredes no podían ser la excepción, son los encargados de que mi voz suene lo mejor posible, y también cuentan con la iluminación LED, con los LED direccionables, y también muy económicos. Incluso fabriqué mi propio letrero con tiras de Neon Flex, pero yo quise llevarlo un poquito más allá y lo hice con tiras de Neon Flex RGB para poder cambiar el color de la guitarra cuando ya no me guste, simplemente con un clic poder cambiar el color. Y para eso tiene su propio controlador, y tiene un controlador más en las letras, y de esta manera puedo cambiar el color de forma independiente. También tiene otro controlador en lo que son los afinadores, y así puedo cambiar los colores a mi entera satisfacción. Y la cereza del pastel es la PC Gamer. Este fue lo que representó el mayor reto para hacer el setup, debido a que yo no había armado una PC antes. Entonces me di a la tarea de investigarlo, y así logré armar mi propia PC Gamer, pero todos los detalles se los mostraré en su tutorial. Y una vez dicho esto, empezamos con la fabricación y nos vamos al taller. Aquí tengo un MDF de 122 centímetros de ancho por 215 centímetros de largo. De este perfil medimos hasta este punto 207 centímetros. En la parte de enfrente hice lo mismo. Después coloqué un PTR de 2 pulgadas y rayé su perímetro. Después coloqué un PTR de 2 pulgadas. Este debe estar bien alineado con el perfil del MDF, y ahora solo hay que trazar la línea interna. De este perfil hacia ustedes medí 60 centímetros. En la parte de abajo hice lo mismo. Ahora coloco el PTR y trazo su perímetro. Del cruce de las líneas a este punto medí 13 centímetros. Hacia el otro lado hice lo mismo. Después coloqué el PTR de 2 pulgadas y tracé su perímetro. En esta parte solo repetí el mismo proceso. En este punto simplemente coloqué el PTR, lo centré y tracé estas líneas. De este perfil a la primera línea tengo 62 centímetros. De este perfil a la segunda línea tengo 72 centímetros. Estas simplemente las tracé con la escuadra, y en la parte de enfrente hice lo mismo. Ahora coloco un PTR de 2 pulgadas sobre las líneas y lo fijo al MDF con una prensa. Aquí estoy colocando una escuadra escolar en el cruce de las líneas, y con la hoja de cegueta traslado la línea al PTR. Por el otro lado simplemente hago lo mismo. Por la parte de arriba solo hay que unir las líneas. Aquí estoy colocando el PTR en nuestra tronzadora. Ahora coloco un ángulo de 2 pulgadas junto al disco y lo sostengo con mi mano para fijarlo levemente con una prensa.
Ahora giro la tronzadora hasta hacer coincidir el ángulo con la línea de corte que marcamos en el PTR. Por último, apretamos los tornillos para fijar el ángulo de corte en la tronzadora. Aquí tengo el tope de nuestra guía de corte fijado a 217 centímetros de la línea marcada en nuestro PTR. Ahora realizo el primer corte. Después retiro el PTR que acabamos de cortar. Ahora le doy vuelta al resto del tramo de PTR para que el corte de fábrica que viene a 90 grados se vaya hacia la derecha. Nos aseguramos que esté bien recargado en el tope y lo prensamos. Hay que cortar 4 partes como esta, así que hay que repetir este proceso con un segundo tramo de PTR para aprovechar el ángulo de corte de la tronzadora y la medida fijada en el tope. Como pueden ver, me ahorré estar midiendo en cada corte, gracias a esta mesa que le adapté a la tronzadora. Les dejo el link en la descripción del tutorial para realizarla. Aquí tengo prensado un PTR de 2 pulgadas que me servirá como tope para cortar la parte superior. Tengo 34 centímetros entre el tope y la línea de corte. Ahora realizo el primer corte. Aquí hay que retirar la parte que acabamos de cortar. En el resto del tramo tenemos que dar vuelta 180 grados y retirar la rebaba para que no nos robe medida al momento de cortar. Después lo llevamos hasta el tope, lo prensamos y cortamos. Y vamos a necesitar 2 piezas de esta medida. Ahora estoy repitiendo el proceso anterior para las partes pequeñas y vamos a necesitar 6 piezas. Aquí tengo prensadas todas nuestras partes sobre la plantilla. En la parte de abajo del corte de 90 grados medimos 23 centímetros y trazamos la línea con la escuadra. Y esta la vamos a alinear con el perfil del MDF. Las líneas de 62 centímetros y 72 centímetros las trasladamos al PTR con la escuadra escolar y después a la cara superior con la escuadra rápida. En la parte superior trasladamos las líneas por los 2 lados con la escuadra escolar y las unimos por la parte de arriba con la misma escuadra, porque las prensas no permiten colocar la escuadra rápida. Aquí les muestro la precisión que logramos con nuestra mesa de corte, además del tiempo que nos ahorra al cortar en serie como les mostré antes. Aquí estoy perforando al centro, en las líneas de 62 y 72 centímetros, con broca de 9,64. Ahora perforo con broca escalonada, pero solo hasta llegar al escalón de 3/8. Aquí tengo nuestras partes prensadas y perforadas, listas para puntear y soldar. Presiono con mi mano el PTR pequeño y coloco un punto al centro en cada lado. Después coloco un punto a cada lado del punto que coloqué al centro. Ahora coloco un punto lo más cerca posible al MDF y coloco un segundo punto por el lado de adentro a la misma altura. Después coloco un punto a 1 centímetro del primero y repito por el lado de adentro. Enseguida repito el proceso con la parte pequeña del otro lado. Esto lo hago así porque no me acomodó la mesa para fijar las partes pequeñas con una prensa. En la parte de abajo coloqué un PTR bien alineado con el perfil del MDF y lo vamos a puntear como hicimos en la parte de arriba. Ahora aplico la soldadura, pero será solo en la parte de arriba. Dejamos enfriar, damos vuelta y aplicamos por el otro lado. Les dejaré en la descripción el enlace a 2 videos para aprender a soldar con electrodo revestido. Ahora vamos a trazar la plantilla de la base. Recuerden que el MDF mide 122 centímetros de ancho. De este perfil a este punto medí 24.5 centímetros. En el fondo hice lo mismo y coloqué un PTR de 2 pulgadas para trazar las líneas de su perímetro. De este perfil a este punto medí 64.5 centímetros. En el fondo hice lo mismo y coloqué el PTR de 2 pulgadas para trazar sus líneas. De este perfil a este punto medí 88.5 centímetros. Coloqué el PTR, lo centré y tracé estas líneas. Aquí coloqué el PTR.
Medí de este perfil a este punto 31 centímetros. En este lado hice lo mismo y tracé sus líneas. En el fondo simplemente repetí el proceso. Aquí tengo prensado ya nuestros PTR sobre la plantilla. Ahora, con la ayuda del primo de un amigo, voy a puntear como hicimos antes con la torre. Ahora aplico soldadura de afuera hacia adentro en las 4 uniones que forman un rectángulo. En las partes que solo tienen un punto de anclaje, recuerden que hay que soldar hasta la mitad de la unión y terminar por el lado contrario, para que nuestra pieza se mantenga así como está al quitar las prensas. Después dejamos enfriar, damos vuelta y repetimos el proceso. Aquí estoy aplicando soldadura en el PTR trasero, la aplico por los dos lados para que se mantenga en su lugar y no se vaya a jalar a ningún lado. Ahora aplico en los PTRs de abajo, pero solo por la parte exterior. Después doy vuelta y repito el proceso. Aquí hay que dejar enfriar para terminar de soldar lo que nos falta. Así damos por terminada la primera parte de este nuevo modelo del crossover. Ahora quiero aprovechar para contestar algunos de sus comentarios, como por ejemplo uno que es muy recurrente, que a veces me mencionan que hay medidas que no les comparto, y esto se debe a que aquí en México nos venden los perfiles, tubulares, tornillos, todo nos lo venden en pulgadas, pero cuando estamos en la escuela de niños nos enseñan a medir en centímetros. Es por eso que en los videos yo mezclo pulgadas con centímetros, pero las pulgadas solo las uso para referirme a las medidas de los materiales o de los tornillos, y las partes que estoy cortando o las estructuras que estoy armando siempre son en centímetros. Y aquí aprovecho también para mencionarles la importancia de la plantilla. La plantilla es muy pero muy importante, porque en el momento en el que ustedes trazan todo su perímetro, las medidas que yo no les dé en el video están ahí explícitas en la plantilla, y dependiendo de los materiales que ustedes puedan conseguir en sus países, esa medida va a cambiar, puede ser más pequeña o más grande. Es por eso que no les comparto esa medida. Segunda razón muy importante para la plantilla es, por ejemplo, porque en máquinas como la prensa de 45 grados o la máquina Smith, que cuenta con dos lados y estos tienen que ser exactamente iguales, si no tenemos plantilla es muy posible que una nos quede más grande que la otra, o incluso las perforaciones nos queden desviadas y esto va a hacer que quede torcida. Esto va a complicar su funcionamiento mecánico y también nos va a afectar en nuestro físico en cuanto a la biomecánica. Por eso les recomiendo indiscutiblemente que hagan su plantilla. Ahí van a encontrar las medidas que yo no les doy y van a garantizar que su máquina queda perfectamente en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a la biomecánica. Otra pregunta recurrente es que me solicitan mucho la lista de materiales y las medidas, e incluso me han llegado a dejar un comentario ahí preguntándome si es tan difícil dar esas medidas o compartir esa lista. Y les comento que en este caso, en este momento, me es prácticamente imposible, porque yo no soy un fabricante y no me dedico a estar fabricando y vendiendo estas máquinas. Esto fue un proyecto que yo inicié para abrir mi propio gimnasio y nada más decidí grabarlo y compartirlo con ustedes, y es por eso que mis máquinas son prototipos. Yo las diseño en mi mente porque no sé usar los programas de computadora, en donde sí podría calcular exactamente los materiales antes de fabricar las máquinas. Entonces lo que tengo que hacer es
comprar un poco más de material del que yo necesito, y a la hora de estar fabricando a veces me equivoco y corto partes más grandes, a veces más pequeñas, y estas se me van quedando ahí. Entonces a la hora de fabricar la máquina tengo material que se quedó ahí, que no está en la máquina pero que sí pagué, y entonces tomo partes que me quedaron por usar de una máquina pasada y tengo que desperdiciar otras que para ese proyecto ya no sirven. Es un círculo vicioso y se van quedando ahí las partes. Entonces esta es una de las razones por las que no puedo hacer una lista, porque yo mismo no sé cuánto material gasto hasta que la máquina está terminada. Pero también eso me implica un problema porque me es muy difícil hacerlo así. Yo tengo que grabar, editar, entonces como ven empiezo a subir un video y cuando la máquina está terminada yo tendría que empezar a medir la máquina, a hacer cálculos y hacer esa lista. Pero si el video ya está en YouTube yo ya no puedo modificarlo, así que ya no puedo compartirlo. Pero también no me da el tiempo para hacer esa lista. Entonces lo más viable es que viendo los videos se puede ir anotando lo que se va necesitando. También se puede hacer la plantilla y de la plantilla van a salir todas las medidas. Si no quieren ver el video y estar anotando así, hagan la plantilla y ahí sacan todas sus medidas. De verdad lo siento mucho por no poder apoyarlos con esta lista, pero el tiempo no me da en este momento como para poder hacer esa inversión de tiempo. Entonces en el futuro, si me da el tiempo y hay la posibilidad, con gusto lo estaré haciendo en próximos videos, pero hasta el momento no ha podido ser posible. Esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos.